Hermanos, hoy vamos a estar estudiando Isaías 24, 21 al 25, 12, la última parte del capítulo 24 y todo el capítulo 25 con el tema El Señor reinará. Es importante recordar un poco el contexto anterior. Empezamos lo que se titula una pequeña serie de el Apocalipsis de Isaías o de esta sección de Isaías que claramente habla del final de los tiempos y que se relaciona mucho con lo que después va a hablar con mayor detalle el libro de Apocalipsis. Pero en el contexto anterior, lo que hemos estudiado hasta ahora en las dos clases anteriores, vimos en Isaías 24, del 1 al 6, que la tierra será arrasada y claramente nos dice las razones porque la humanidad, nosotros, traspasamos las leyes de Dios, violamos sus estatutos y quebrantamos el pacto eterno, ¿verdad? Y obviamente esto se relaciona no solamente con pecados, sino también con torcer la verdad y con no mantener la fidelidad a Dios. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? En Isaías 24, del 7 al 12, nos muestra que se ha perdido el gozo y el sentido de la vida, la música ha cesado, el licor se ha vuelto amargo, o sea, se ha perdido el gozo y el sentido de la vida. Sin embargo, vimos que hay un anuncio de mucha esperanza y muy glorioso en los versículos 13 al 16 del capítulo 24, y aunque parece con una nota eh, no tan alentadora, hablando de un remanente, de un rebusco que queda, claramente pasa a ser algo glorioso cuando vemos que ellos están cantando de júbilo porque verán la majestad del Señor y glorificarán al Señor. Al final del capítulo, también ese constante contraste de Isaías, vimos claramente cómo los moradores de la tierra no podrán escapar del terror y de la destrucción que vendrá, pues pesa sobre la tierra su transgresión. Claramente la primera parte del capítulo se conecta con esta. La tierra sí será arrasada, pero Dios traerá un remanente. Y una de las cosas que vimos, no necesariamente de este pasaje, sino conectando con otros pasajes de la Escritura como Jeremías y Miqueas, vimos que el Señor anuncia que este remanente quedará por la razón de que Él borrará el pecado del remanente, pero claramente el pecado acarreará juicio y la tierra será arrasada y vendrá destrucción por causa del mismo pecado. Vamos a seguir con los siguientes versos y empecemos leyendo Isaías 24, 21 y 22. Y sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército celestial en las alturas y a los reyes de la tierra en la tierra, y serán agrupados en montón como prisioneros en un calabozo. Serán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán castigados. El anuncio sigue, ¿verdad? La última nota del verso 20 es esta destrucción que vendrá. El Señor traerá, castigará la tierra porque pesa sobre ella su pecado. Pero habrán otras cosas que sucederán. Y el Señor va a castigar no solamente la tierra, sino principalmente a los entes que gobiernan la tierra. Y entre estos entes que gobiernan la tierra hay un ejército celestial y hay también gobernantes o reyes en la tierra, y el Señor los va a meter en un calabozo, los va a encerrar y los va a castigar. Analicemos con un poco más de detalle cada uno de estos versículos. Primero dice, y sucederá en aquel día. Cada vez que en la Biblia leemos aquel día o el día, generalmente este término el día o aquel día hace referencia, sobre todo en los libros proféticos, al día del Señor, que es el día de su venida y de su juicio. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos que parte de ese día se empezó a cumplir con la venida de Cristo, pero ese día también se refiere y se vuelve a referir el Nuevo Testamento como el día de la segunda venida, que es la parte del juicio. O sea, Dios es el día de la visitación de Dios, que al mismo tiempo Dios visita para salvar y para juzgar. En su primera venida él vino para salvar y en su segunda venida vendrá para juzgar, pero al mismo tiempo en su primera venida también juzgó y también en su segunda venida también nos salvará completamente
al permitirnos reunir con Él en los aires. Entonces su venida, su día es el día de su visitación. Ahora dice que en aquel día sucederá que el Señor castigará. Claramente esto está relacionado con su visitación. Él visita para examinar y para juzgar. Algo interesante es que en el hebreo el significado básico del verbo castigar o la raíz de este verbo significa prestar atención a como examinar algo, como sopesar los problemas y tomar las medidas adecuadas. Él viene a examinar los corazones de los hombres. De hecho, muchos pasajes en el Antiguo Testamento dice que en aquel día Él examinará las intenciones y motivaciones de cada corazón. El Señor va a examinar, va a revisar internamente y va a traer juicio y alabanza, según pasajes en el Nuevo Testamento, como en Corintios y todo, que por causa del tiempo no nos detenemos tanto, ¿verdad? Pero es interesante porque dice, castigará al ejército celestial en las alturas, es lo primero, y a los reyes de la tierra en la tierra. Entonces el Señor empieza un castigo aplicando juicio a entes celestiales y eso lo hacen los cielos. Y luego vendrá el juicio sobre la tierra, sobre los gobernantes, sobre los reyes. Es interesante porque cuando nosotros, obviamente, a lo que Isaías llama ejército celestial, es lo que Pablo llama principados, potestades, huestes, tronos, dominios, pero las palabras más repetidas son principados y potestades. En Efesios aparecen varias veces estas palabras, recordándonos que tenemos una lucha contra ellos también, pero al inicio del libro nos dice que el poder de Dios resucitó a Cristo y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales y lo puso muy por encima de todos estos seres celestiales, principados, autoridades, poderes, dominios y sobre todo nombre que se nombra. Entonces, claramente, hermanos, con la primera venida de Cristo, con su muerte en la cruz y su resurrección, ya Dios empezó, el cumplimiento de esta profecía se empezó a dar en la resurrección de Cristo, donde ya se ejecutó un primer castigo sobre esto. Y aquí puse Colosenses 2:15, que es un pasaje quizá un poco más claro que, aunque en Efesios el mensaje está, en este pasaje está un poco más claro. Dice que habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, hablando de Cristo claramente. Entonces vemos que ya hay un castigo en el sentido que los despojaron y que hicieron de ellos un espectáculo público. Ya claramente hay una atadura, una limitación en estos principados y potestades que son seres espirituales, angélicos, no sé de qué manera, no tenemos ninguno de nosotros la total claridad de explicar cómo son, cómo funcionan, si tienen o no un cuerpo, una forma, pero eso no es lo importante es saber que antes ellos tenían mucho control y ellos controlaban directamente a los reyes de la tierra, pero cuando vino Cristo y murió y resucitó, Cristo ahora domina sobre ellos. Entonces, ellos siguen actuando y siguen luchando contra la iglesia, pero ya no pueden hacer nada sin el permiso de Cristo. Ellos se someten a Cristo, su poder quedó limitado. Y claramente hay un castigo que hace falta, que es este de los reyes de la tierra en la tierra. Pasemos al verso 22. Dice, y serán agrupados en montón como prisioneros en un calabozo. Claramente cada rey, mientras reina, usted sabe que tiene una completa libertad, una exclusividad, un poder. Los reyes generalmente viven en su palacio, generalmente son autoridades únicas en sus países, en sus
repúblicas o en sus imperios, dependiendo la época de la historia. Y hoy por hoy, los reyes, lo más parecido a reyes no necesariamente son los presidentes, porque generalmente hay poderes en el mundo, hermanos, que eligen a los presidentes. Hay las potencias económicas del mundo, no son los presidentes. De alguna manera el mundo, y sin entrar en teorías conspiranoicas que no viene al caso, de alguna manera los poderes que toman decisiones en el mundo, está el tema de las armas, el tema de la medicina, de la industria farmacéutica, el tema de... hay otros poderes, ¿verdad? Que están, y en algunos sí están involucrados los políticos, pero no en todos, y eso es importante nada más tenerlo claro, ¿verdad? Pero cuando aquí dice que serán agrupados en un montón como prisioneros, ya no tienen serán bajados, perderán su poder y exclusividad. Y algo interesante es que hay un énfasis. Como prisioneros en un calabozo, serán encerrados en la cárcel. La misma idea repetido. ¿Por qué? Porque hay un énfasis en mencionar prisioneros, calabozo, encierro, cárcel. Casi que son palabras sinónimas que están mostrando cómo habrá un momento donde cuando Cristo venga en su segunda venida, porque esto se alinea más a la segunda venida, todos estos poderes fuertes, todas estas personas grandemente influyentes en el desarrollo del mundo y en las cosas que pasan a nivel mundo, serán eliminados, o sea, su poder será eliminado. Ahora, ¿qué es lo que dice? Vean el verso, la última final del verso. Y después de muchos días serán castigados. Y este después de muchos días nos muestra de forma muy leve esa distancia entre el castigo de los seres celestiales y el castigo de los poderes terrenales. Hay una etapa que nos llama y que nos invita a la espera y a la paciencia. Hermanos, Romanos 8 dice que la esperanza, que aquello que se espera en esperanza porque todavía no lo tenemos. O sea, hay áreas, hay sí, resultado de la victoria de Cristo que todavía esperamos. Tristemente en nuestro mundo todavía reina la corrupción, la injusticia, todavía muchas de las decisiones que se toman a nivel económico facilitan y promueven el narcotráfico, la trata de personas, la pornografía, las armas, las guerras, la pobreza. Tristemente la brecha entre ricos y pobres crece y de hecho eso es parte de algunos de los temas del libro de Apocalipsis, pero serán castigados. Y esa es una certeza que tenemos que tener. No para siempre seguirá existiendo la injusticia, la corrupción y la maldad que hoy prevalece en nuestros días, porque todavía prevalece, pero esperamos y confiamos en que el Señor nos está anunciando que un día Él castigará todos estos poderes que están trayendo tanta destrucción y sufrimiento a muchas personas en el mundo. Y aquí quiero leer Mateo 13, 40 al 42, que dice, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. ¿Qué pasará en el fin del mundo? El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, ahí se cumplirá esa parte final de este verso, y después de muchos días serán castigados. Leamos ahora el verso 23. Entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Vean qué tremendo. Y aquí yo puse una imagen que no necesariamente es la mejor imagen del Señor, pero el sol está tapándose los ojos y la luna también como en una señal de vergüenza.
Claramente aquí la luna y el sol se avergonzarán. ¿Por qué? Porque por ser tan pobres en la luz que emiten en comparación con con el resplandor, la hermosura y la belleza de la luz del Señor. Juntamente con el castigo del mal vendrá una visión de la luz del Señor. ¿Por qué? Vean lo que dice. Claramente, esto es una imagen, hermanos. No quiere decir necesariamente de que el sol y la luna, el sol y la luna son astros, pues. Pero lo que nos está mostrando es que claramente se van a quedar cortos, se van a quedar pobres porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Lo más hermoso y el tema de esta noche lo saqué de este verso: el Señor de los ejércitos reinará. Hermanos, el Señor reinará. Y eso es algo que nos mantiene anhelantes y expectantes de su segunda venida, y por eso todavía oramos, ojalá todos los días o de manera constante: vénganos tu reino, que tu reino venga, que tú reines. Y es un reino que ya está entrando primero en nuestros corazones en misterio. El Señor ya está reinando sobre de manera obviamente progresiva sobre su pueblo, pero un día reinará en el monte de Sión y en Jerusalén. Obviamente el monte de Sión representa a la iglesia porque la iglesia es el primer ámbito donde el Señor reina, y Jerusalén representa la ciudad de salvos. No son lugares geográficos tal cual, sino son una representación del contraste de Babilonia, porque hay dos ciudades, Babilonia y Jerusalén: la ciudad del caos y la esposa, la novia del Cordero. Entonces, el Señor reinará sobre su pueblo, es lo que está diciendo. Y algo interesante es que el que reinará es el Señor de los ejércitos, hermanos, es el Señor mismo. Esto nos confirma que Cristo, que es anunciado en muchos pasajes como el rey prometido, como el rey mesiánico, es Dios mismo. Esto nos confirma la divinidad de Jesús. El rey prometido es el Señor mismo. Ahora, cuando vamos a la última parte del verso: y delante de sus ancianos estará su gloria, es altamente probable que lo que esté habiendo aquí es una alusión a cómo se han visto destellos de su gloria en el Sinaí. De hecho, en Isaías 24, 9 y 10 vemos que cuando Moisés subió al monte, Dios le dice: sube tú con Aarón, sus hijos y 70 de los ancianos de Israel. Y si fuéramos a este pasaje, dice: y vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Entonces, los ancianos representan claramente los líderes del pueblo de Dios. Y de alguna manera representan que claramente en Apocalipsis vamos a ver también de que Dios no olvida a aquellos que le han servido, porque el mismo nuevo templo y la misma nueva ciudad tendrá 12 columnas con los nombres de los 12 apóstoles, que pueden ser una representación de los ancianos. Hay 24 ancianos postrándose ante él, que representan estas entidades de sabiduría y de poder que Dios sí tiene. O sea, no todos los gobernantes, no todos los reyes, no todos los que han llegado a tener poder siempre la han tenido de parte de las tinieblas. Muchas veces sí, pero hay gente que también Dios se la ha dado y que en la Biblia son representados como ancianos. Pero lo que está diciendo es: delante de ellos estará la gloria de Dios. Hermanos, se han visto destellos de su gloria en el Sinaí, se han visto destellos de su gloria en el templo de Salomón. Muchos vieron su gloria en Jesucristo, entre ellos sus discípulos, pero en su segunda venida su gloria se verá en plenitud. Y eso es hermoso, y se verá y deslumbrará. ¿Y qué harán los ancianos? Si vamos y conectamos con algún pasaje en Apocalipsis, ellos
se quitarán sus coronas y se postrarán delante de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor es tan majestuosa que nadie merece ostentar una corona delante de su gloria. Por eso está ese pasaje, que aquí es una sombra, pero en el Nuevo Testamento se aclara un poco más. Sigamos y leamos ahora Isaías 25 del 1 al 3. Oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad, porque has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. El palacio de extranjeros ya no es ciudad, nunca será reedificado. Por eso te glorificará un pueblo fuerte, ciudades de crueles naciones te reverenciarán. Miren qué hermoso, hermanos, del anuncio que el Señor reinará y vendrá con su luz y su gloria, surge una alabanza. El pueblo de Dios responde en alabanza y le dice, tú eres mi Dios, te salzaré, te daré alabanzas, porque has hecho maravillas. Y parte de las maravillas que el Señor ha hecho y que el Señor hará y que nos llevarán a alabarles es el juzgar las ciudades del caos, es el juzgar el mundo. Hermanos, el juicio de Dios es un motivo para alabarle. Y claramente el mundo estará en ruinas, pero la respuesta del pueblo del Señor será alabar al Señor, no lamentarse, sino alabar al Señor. Veamos, examinemos rápidamente cada versículo. Es posible que esta es la canción titulada Gloria al Justo en el 24:16 que canta el remanente. Y claramente la marca de este remanente que alaba al Señor es que tiene un conocimiento personal de Dios. No es, hay un Dios, no, oh Señor, tú eres mi Dios. Hermanos, cada uno de nosotros llegamos, necesitamos tener esa relación personal con Dios. Dios no es el Dios mío, no es el Dios del pastor, no es el Dios de los teólogos, no es el Dios de los libros, no es el Dios de los héroes de la Biblia. También lo es, pero tiene que ser tu Dios. Tiene que ser mi Dios. Tengo que tener una relación personal con Él. Y hay una necesidad en el cantor, que es cualquier discípulo, que eres tú, que soy yo, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas. O sea, hay un agradecimiento por lo que el Señor ha hecho, y la mayor maravilla que el Señor ha hecho es la salvación. La palabra maravillas no se refiere a lo a la linda creación que ha hecho, que por supuesto la creación es maravillosa, pero en la Biblia la palabra maravilla se refiere a esos actos sobrenaturales que llevan la marca de lo que va más allá del ecosistema y de las cosas creadas que funcionan, porque Dios las sostiene, pero también porque Dios estableció leyes para que funcionaran por sí mismas. Pero cuando se sale de eso y pasa a lo sobrenatural, y son cosas imposibles de hacer por el hombre o de que la creación sustente por sí mismas, generalmente a eso se le llama maravillas, como la apertura del Mar Rojo, como las plagas de Egipto. Pero hermanos, la mayor maravilla es nuestro nuevo nacimiento. Recordemos eso, ese es el mayor milagro, algo que no podíamos hacer y que nadie puede hacer. Nadie puede resucitar el espíritu de otro, solo Dios lo puede hacer. Y nosotros mismos no podemos por nosotros mismos resucitar nuestro espíritu ni cambiar nuestro corazón. Es algo que Dios hace. Y luego dice, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda la fidelidad, hermanos. Todas las maravillas que Dios ha hecho y las cosas gloriosas que Él ha hecho han sido cosas planificadas por el eterno consejo de Dios desde la eternidad, como la Biblia también lo enseña en muchos otros pasajes. El verso sigue diciendo y nos muestra que el motivo de la alabanza es porque has convertido la ciudad, refiriéndose obviamente a la ciudad del caos, en un montón de escombros, la ciudad fortificada Babilonia, que se fortaleció en el poder, y hoy el mundo, sabemos,
El mundo pecaminoso sin Dios tiene fuerzas, tiene fortalezas económicas, tiene fortalezas militares, tiene fortalezas políticas, pero un día serán una ruina. El palacio de extranjeros ya no es ciudad, nunca será reedificado y claramente extranjeros son los ajenos al pueblo, pero el motivo de la alabanza de este remanente, de estos creyentes hermanos, es su juicio sobre la ciudad del caos, Babilonia, que representa al mundo que busca sobrevivir sin Dios. Nos vamos a alegrar porque Dios castigue el mal. Claramente se está refiriendo a esto porque es una repetición de lo que ya había anunciado Isaías 24:10, el capítulo anterior, pero hay un pasaje que nos vuelve a mostrar esto. Y cuando esto sea una realidad, Juan lo vio cumpliéndose una realidad ya después de la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 19:1 al 3 dice, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Hermanos, hoy nos alegramos necesariamente, yo creo que está bien no alegrarnos por la gente que está pasando por situaciones difíciles, pero cuando entendamos que es el juicio de Dios exclusivamente sobre el mal, porque hoy todos los seres humanos de alguna manera están engañados, están perdidos y son en parte malos, pero también son amados por Dios y Dios quiere salvarlos y Dios no quiere que nadie se pierda. Pero cuando ya se haya separado y haya pasado ese tiempo de gracia, nos vamos a alegrar por la destrucción de estas potencias que promueven corrupción y maldad en la tierra. Y saben una cosa. Hoy por hoy también podemos alegrarnos por los momentos donde Dios juzga nuestro pecado, nuestro viejo hombre, y la parte interna en nosotros que nos corrompe. Deberíamos de celebrar cuando somos disciplinados por el Señor, entendiendo que su disciplina hace que participemos de su santidad y que crezcamos en justicia, según nos enseña Hebreos 12. Hay un motivo para celebrar no solo la salvación del Señor, sino el juicio del Señor. El juicio del Señor futuro sobre el mundo y el juicio del Señor presente sobre su pueblo para purificarlo y transformarlo. Eso es motivo de celebración, hermanos. Y el verso 3 dice, por eso te glorificará un pueblo fuerte y ciudades de crueles naciones te reverenciarán. Aquí hay dos pueblos. El pueblo del Señor que le glorifica y los malvados que doblan sus rodillas ante él, reverenciándolo, no necesariamente en fe y no necesariamente glorificándolo, sino rindiéndose, porque no tienen otra opción. Pero lo hermoso de esto es que la imagen que nos había presentado hasta este momento, esta sección de los sobrevivientes, era una imagen de debilidad. Pero este pueblo, hermanos, inicialmente débil, que somos los creyentes, que solo podemos entrar al reino siendo pobres en espíritu, ahora que se han encontrado con Dios, se ha convertido en un pueblo fuerte, que usa su fuerza para glorificar al Señor. Ahora, ¿cuál es la fuerza del pueblo de Dios? La fortaleza del Espíritu. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El pueblo fuerte es un pueblo que depende del Espíritu y que en el Espíritu glorifican a Dios. Pero por otro lado, hay ciudades de crueles naciones. Claramente, ciudadanos de esta ciudad mundial caracterizada por la crueldad llegarán a temer y a reverenciar al Señor, al ver su victoria, al ver su poder, al ver su luz. Pasemos a leer Isaías 24:4 y 5. Porque tú eres para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, pues el aliento de los crueles es como contra el muro, como calor durante la sequía. Tú aquietas el estruendo de los extranjeros, como el calor a la sombra de una nube.
es acallado el cántico de los tiranos. Lo alaban al Señor, primero por sus juicios, pero también porque ha protegido al remanente. El remanente ha estado desvalido, ha estado en necesidades, han venido contra él tormentas, han venido contra él aflicciones y ha sido atacado por la crueldad de los hombres. Pero el Señor ha sido su baluarte, ha sido su refugio, ha sido quien lo ha permitido mantenerse con vida y seguro. Y claramente estamos alabando y hoy podemos alabar al Señor por las mismas razones, porque juzga la maldad y porque extiende gracia cuando clamamos a Él. Hermanos, un baluarte es una fortaleza, es un lugar de refugio, claramente, y el desvalido y el necesitado alude a los que reconocen su necesidad y que han buscado al Señor para que le proteja, a lo que Jesús llama los pobres en espíritu, los humildes, los mansos, los necesitados. Y claramente han venido sobre ellos tormentas y calor. Y la tormenta y el calor seco agotador son dos formas diferentes de aludir a peligros, aflicciones, atribulaciones. En la parábola del sembrador, ustedes recordarán que Cristo, cuando explica la parábola y dice, y salió el sol, y dice, estas son las aflicciones del mundo. Y el sol que hace, en ese caso, mostrar que algunos no tenían raíz y los que no tenían raíz se secaron porque estaban entre piedras y el sol, las aflicciones, las tribulaciones. ¿Y qué son las tormentas? Las tormentas también son ataques. Pero ¿qué nos muestra esto? El Señor es suficiente para cada amenaza, hermanos. Y nosotros a veces experimentamos tormentas o el calor fuerte del sol cuando vienen a nuestra vida deudas, enfermedades, problemas familiares, desavenencias, problemas en el trabajo, cuando otros nos atacan, nos menosprecian, nos rechazan. También cuando nuestra carne nos gana, cuando nuestros malos deseos sobresalen en nosotros, claramente, esas son manifestaciones de tormentas y calor. La lucha externa del mundo y del enemigo y la lucha interna de nuestra carne. Pero el Señor es suficiente para ayudarnos en los diferentes peligros y en las diferentes luchas que como cristianos atravesamos. Y vean lo que dice la última parte del versículo. Ya vimos que hay angustia, hay tormenta, hay calor, pero en todo esto el Señor es baluarte, el Señor es refugio. El Señor nos cuida, nos hace sobrevivir y nos hace mantenernos seguros. Y la última parte del verso dice, pues el aliento de los crueles es como turbión contra el muro. Los crueles incluyen a Satanás y a aquellos que se dejan usar para Satanás. Su aliento, sus palabras, sus amenazas vendrán como una tormenta para querer destruirnos, pero ¿sabe qué? Se van a topar con la defensa del Señor. El muro es el muro de baluarte, es el muro de protección que el Señor es para nosotros. Hermanos, el enemigo va a lanzar ataques, pero si nosotros aprendemos a refugiarnos en el Señor, los ataques del enemigo van a topar contra el muro y no van a llegar hacia nosotros. Alabado sea el Señor por eso. Y el verso 5 dice, como calor durante la sequía, tú aquietas el estruendo de los extranjeros. Y como el calor de a la sombra de una nube es acallado el cántico de los tiranos. ¿Por qué alabamos al Señor? Porque el Señor aquieta y porque el Señor acalla este estruendo, este cántico, estos ataques, estos dardos del enemigo. Claramente los extranjeros representan al mundo hostil contra el pueblo de Dios. Y claramente, hermanos, para los perseguidos, el sonido de sus perseguidores es como un estruendo que inspira miedo. Hay amenazas que tratan de tenernos temor. Pero así como una nube atenúa el calor del sol, así el Señor disminuye la aflicción de su pueblo, acallando la voz del enemigo, retirando sus acusaciones y destruyendo sus mentiras. Y aquí quiero recordar muy rápidamente, la historia de Josué en el libro de Zacarías, que el acusador está ahí
Y el Señor dice, cambien a Josué, límpienlo. ¿Y sabe cómo es una de las maneras que el Señor acalla a nuestro acusador, el diablo, que está constantemente acusándonos, purificándonos, quitando nuestro pecado? ¿Y sabe qué hace el enemigo? Tener que quedarse callado, porque el Señor perdona nuestro pecado y quita nuestra suciedad. Alabado sea el Señor por eso. Esa es la obra de la justificación por la fe en Cristo. El Señor acalla las acusaciones del enemigo porque nos da una nueva identidad en Él, porque Él nos purifica, porque Él nos perdona, porque Él nos sostiene, porque Él quita el espíritu de esclavitud y nos da el espíritu de adopción que nos permiten clamar Abba Padre, que sustituyen el temor por la confianza en Él. Ese es el evangelio que predicamos y en el que creemos. Pasemos a los versos 6 y 7 de Isaías 25. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. 7. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Este monte habla del monte de Sión y habla de la iglesia, habla de la ciudad de Dios. ¿Y qué tiene el Señor para su pueblo? Él preparará para todos los pueblos, porque el pueblo de Dios va a ser conformado por gente de todos los pueblos, un delicioso banquete de manjares suculentos que incluirá vino añejo, pedazos escogidos con tuétano, pero no solamente Él va a preparar un banquete, Él va a destruir desde el pueblo de Dios un velo que fue extendido sobre todas las naciones. ¿Qué significa estas cosas? En primer lugar, hermanos, algo que nos recuerda este banquete es también algo que sucedió en otro pasaje que aludimos. En Éxodo 24, 9 y 10, Moisés y los ancianos de Israel suben y ven los pies del Señor y el estrado de sus pies. Ven parte de su gloria. Pero ¿sabe qué? En el verso 11 vemos que a eso siguió el banquete, dice Éxodo 24, 11, pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios. ¿Y qué vino después? Comieron y bebieron. Es hermoso ver cómo cuando Dios recibe a alguien en su presencia, lo invita a su mesa. Algo hermoso de este pasaje es que este nuevo banquete en la segunda venida, en la nueva era, ya no es solo para los ancianos, ya no es solo para los líderes, es para todos los pueblos, para cada uno de los creyentes. No importa si fue o no fue pastor, ni apóstol, ni nada, es para todos. Todas las naciones y todos los creyentes se reúnen para disfrutar lo que el Señor ha provisto. Algo interesante de los banquetes es que los banquetes también se hacían para sellar pactos. Y claramente aquí hay un anuncio de un pacto sellado con un banquete. Cuando en el pasado se llegaba a un acuerdo, se hacía una comida para celebrar el acuerdo que se había hecho. Y aquí claramente este banquete es muy probable que sea el mismo que Apocalipsis llama la cena de las bodas del Cordero. La cena, el banquete que sella esa unión plena que se dará en las bodas del Cordero entre Cristo y su iglesia. Y de alguna manera dice que será de vino añejo y el vino añejo refinado es el mejor de los vinos y obviamente habla y se refiere a un gran gozo y júbilo que vendrá, que Dios tiene para su iglesia, pero también menciona pedazos escogidos con tuétano y carne con tuétano representa en esa época sobre todo lo más nutritivo de la carne y lo más delicioso y claramente nos habla del placer y del deleite y de la salud que Dios tiene para nosotros en su reino, en su segunda venida, en su gloria. Y el verso 7 dice que
juntamente con el hecho que el Señor proveerá ese banquete, también destruirá una cobertura, un velo que cubre todos los pueblos. Y esto ya empezó a suceder y empieza a suceder con la venida de Cristo, porque ya Cristo también nos está empezando a dar parte de su banquete al compartirnos de su cuerpo, al compartirnos de su sangre. Es el inicio del banquete que Él volverá a comer con nosotros en el reino de su Padre, como Él mismo nos dice cuando él ministra por primera vez la Santa Cena, pero claramente hay una obra de salvación, hay una obra de disfrute, hay una obra que también el Señor está haciendo destrucción. Las obras de salvación y juicio siempre están encajadas. ¿Y qué va a destruir el Señor? Una cobertura que cubre todos los pueblos, un pueblo, un velo que está extendido sobre todas las naciones. Y en el Nuevo Testamento Pablo nos aclara qué es este velo. Dice que es un poder, una torpeza, una entenebrecimiento que vino sobre la mente de todos los hombres, que les hace dudar de la existencia de Dios, de la veracidad de la Biblia, de Cristo, de todo. Segunda de Corintios 3:14 dice, el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Hermanos, mucha gente lee la Biblia y puede leerla. Y el libro está cerrado para ellos. No ven la gloria de Dios, no ven a Cristo. Pero cuando en su corazón se vuelven a Cristo, el velo es quitado y entonces pasan a ver a Cristo en la Escritura. Pero la Escritura en sí mismo no es un libro mágico. Se necesita un corazón vuelto al Señor para que pueda leerse sin velo y ver la gloria de Dios en él. Segunda Corintios 4:3 y 4, Pablo dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Por qué mucha gente no puede ver la gloria de Cristo? Porque mucha gente no cree en Dios. Porque cuando Adán cayó y le entregó y obedeció a la serpiente, que era el diablo, le entregó el gobierno a Satanás y él pasó a ser el Dios de este mundo. ¿Y qué hizo él? Poner un velo en la mente de los seres humanos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. El Señor promete que ese velo será destruido y ese velo está empezando a ser destruido y gracias a Dios en nosotros ya fue en parte destruido porque ya nos volvimos a Cristo, pero será plenamente destruido cuando el Señor reine. Sigamos ahora con los versos 8 y 9. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo, de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Hermanos, qué hermoso leer esto. Cuando el Señor reine, cuando Él venga en su segunda venida, destruirá la muerte para siempre y enjugará las lágrimas, no de un rostro, de todos los rostros. Él se tomará el tiempo para enjugar las lágrimas de cada rostro. Aquí yo puse una imagen de el Señor enjugándole primero a esta persona las lágrimas, pero después se las va a enjugar a él y a ella y a ella, a todos, a cada uno de los rostros, de todos los rostros. Y quitará el oprobio de su pueblo. Y veamos igual algunos detalles. Claramente, hermanos, todos sabemos. Ninguno de nosotros se quiere morir, todos le tenemos miedo a la muerte, a todos nos duele la muerte de un ser querido. La muerte es la maldición impuesta como consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte. Por un hombre entró el pecado y por ese pecado entró la muerte.
Pero cuando el Señor destruya la muerte para siempre, la destruirá porque ya ha eliminado el pecado, ya ha purificado a su pueblo y la tierra misma del pecado. Entonces quitará el pecado y con la eliminación del pecado se elimina la consecuencia del pecado, que es la muerte. Apocalipsis nos va a decir también que es el último enemigo en ser destruido. Pero lo más hermoso es que el Señor Dios, y aquí en el hebreo aparece Adonai Yahvé, que nos habla de su soberanía y señorío, de toda la majestad y dignidad de quien Él es. El título Adonai Yahvé contrasta con el hecho de que Él mismo, en toda su dignidad, él podría decir, de ángeles, enjúenle las lágrimas a estos ancianos, enjúenle, no, él mismo, Adonai Yahvé, el Señor soberano, él mismo, en amor atenderá cada una de nuestras lágrimas, de uno en uno, hasta que cada ojo se haya secado. Hermanos, eso es hermoso, eso es impresionante, eso debe de asombrarnos. El Señor en toda su majestad y dignidad se va a tomar el tiempo para explicarte por qué permitió ciertos dolores y ciertas lágrimas y ciertas cosas en tu vida. Se va a tomar el tiempo con cada uno de ustedes, conmigo y con cada uno de ustedes, para terminar de eliminar todo resto de dolor, de angustia, de temor. Eso es impresionante. Y quitará el oprobio, quitará la vergüenza. O sea, nos va a otorgar a cada uno de nosotros un nuevo nivel de dignidad. Quitará el oprobio de su pueblo de sobre la tierra. Y de esto no debemos tener duda, porque el Señor ha hablado y lo que Él dice lo cumple. Ahora, ese quitar el oprobio puede que tenga una conexión con lo que pasó al pueblo de Israel, que está escrito en Josué 5, 8 y 9. Dice que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, previo a entrar a la tierra prometida, previo en representación, previo a entrar al cielo, el Señor mandó que circuncidaran porque habían muchos incircuncisos y permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron, dice el verso 9. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Hermanos, ¿qué es lo que está mostrando el Señor aquí? A esta circuncisión y sanidad está simbolizando que ahora este pueblo está en pacto con Dios, porque la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo en su momento con Abraham. Y que ya nunca más vivirán la desgracia que vivieron en Egipto. Nunca más volverán a vivir en esclavitud, nunca más volverán a vivir en miseria, nunca más serán oprimidos. El Señor quitó el oprobio de Egipto. Ahora, en su segunda venida, Él va a quitar el oprobio de nuestra misma naturaleza pecaminosa. Nunca más volveremos a lidiar con el pecado, nunca más volveremos a ser esclavos de nuestros malos deseos, eh, de nuestra torpeza, de nuestra maldad, y nunca más volveremos tampoco a ser esclavos de otras personas que nos humillaron, que nos trataron mal, que nos engañaron. Nunca más. Señor, quitará el oprobio. Eso es hermoso. La nueva naturaleza se expresará plena y gloriosamente en un ambiente donde todo conduce a la santidad y a la hermosura. La promesa del pacto se habrá convertido en la realidad del pacto. Y el verso 9 dice, y en aquel día se dirá, ¿quién dirá? Cada uno de nosotros. Aquel día nuevamente es el día de su venida, de su juicio y de la restauración de todas las cosas. Se dirá, es como decir, cada uno dirá, todos darán el mismo testimonio. ¿Y qué es el testimonio que dará cada uno? Este es nuestro Dios.
Hermanos, estaremos finalmente, por fin, cara a cara con Dios. Se cumplirá lo que dice el Salmo 84:7. Irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Verán a Dios en Sión. Hermanos, ese día asombrados nos diremos unos a otros: mira, ciertamente este es nuestro Dios. Es el Señor Yahvé. Es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. La experiencia subjetiva de nuestro Dios se dará la mano de la realidad objetiva. Este es el Señor. Pero noten la repetición: en quien hemos esperado, a quien hemos esperado. Hermanos, esto es importante. Porque si hoy la vida cristiana no la estamos viviendo en esperanza, hay un problema. Hay una necesidad de ejercitar en nosotros el esperar en el Señor. Necesitamos esperar en el Señor, a su voz, a su paz, a sus respuestas a nuestras oraciones, pero principalmente en esperar su segunda venida. En esperar de los cielos a su Hijo, en esperar su gloria, en esperar el cumplimiento de las promesas, en esperar el día en que la salvación llegará a su clímax y a su plenitud. Y ese día nos diremos los unos a los otros: en este Dios esperábamos y ya vino, ya completó su salvación. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. El gozo será pleno, nuestro gozo será completo. Porque el que en Él espera no será avergonzado. Y si hoy esperamos en Él, nuestra esperanza se cumplirá. Terminemos leyendo versos 10 al 12. Porque la mano del Señor reposará en este monte, y Moab será pisoteado en su sitio, como es pisoteado la paja en el agua del muladar. Y en medio de él Moab extenderá sus manos como el nadador extiende sus manos para nadar. Pero el Señor abatirá su arrogancia y la destreza de sus manos, y derribará las fortalezas inconmovibles de tus murallas. Las humillará y las echará por tierra hasta el polvo. Nuevamente, se mezclan el anuncio de salvación con el anuncio de juicio. Hemos esperado y su salvación llegó. Y su mano llegó para reposar en este monte, en el monte de Sión. Pero también su pie llegó para pisotear lo que tiene que ser pisoteado. Y es importante saber lo que el Señor va a venir a pisotear. Este monte, como ya dije, es el monte de Sión, donde los creyentes están conociendo cara a cara al Dios que los salvó y quedando asombrados ante su majestad. La mano del Señor, su amor y su poder representan su mano, la mano que tiene la fuerza y la mano que cubre, que acaricia, que ama, descansan sobre este pueblo que se regocija en su salvación. Pero su pie, que en este caso representa su ira y su juicio, vienen sobre Moab. ¿Y quién es Moab? Hermanos, Moab en el contexto del profeta Isaías representa el orgullo y la inteligencia humana, representa la autosuficiencia y la falsa seguridad humana. Y esto lo vemos en Isaías 16:6, que dice: hemos oído del orgullo de Moab, un orgullo extremado, de su arrogancia, de su orgullo, de su furor. Son falsas sus vanas jactancias. Hermanos, ninguno de nosotros somos tan humildes como quisiéramos ser. A veces respondemos ante otras palabras o acciones de otros con arrogancia, con orgullo, con vanas jactancias. Y ojalá desde hoy, desde ya, nos despojemos de eso, porque si no, en el día del juicio, si eso crece más que la salvación y que la confianza en Dios y que la pobreza de espíritu, Dios vendrá para pisotear ese orgullo humano.
Y así como es pisoteada la paja en el agua, el muladar era la basura de las fincas de antes, es el barrial, es donde se pisotea y donde se tira, obviamente, el excremento y todo. O sea, es el muladar, es el lugar de estiércol y se echa paja para pisotearla y mezclarla con lo peor, para que sea destruido, para que sea eliminado. Y en medio de él, Moab extenderá sus manos como el nadador extiende sus manos para nadar. Hermanos, el orgullo humano no quiere rendirse nunca. El orgullo humano pierde y dice, no, no, pero tengo este otro recurso, yo sé nadar. Así actúa la arrogancia humana. Pero el Señor no le va a dar lugar a la arrogancia humana ni al orgullo humano. Va a tirar su arrogancia y la destreza de sus manos. Hay dos opciones al final. Hay dos alternativas. La alternativa primera es disfrutar del banquete de manjares suculentos. La otra alternativa es el muladar, el basurero. El mundo de la podredumbre y la corrupción, el mundo sin Dios. El banquete es real, hermanos. Las promesas del Señor son reales. Pero también el juicio de Dios era real. También el basurero es real. Así que aquí, caído en el basurero, el humano orgulloso encontrará fuerza en sí mismo para querer nadar. El humano cree que puede prevalecer sobre sus circunstancias, que puede conquistar su entorno. Se enorgullece de todo lo que ha logrado, la tecnología, el avance aquí y allá. Y claramente sí, Dios le dio una capacidad al ser humano porque lo hizo a su imagen, a su semejanza. Pero cuando no se conforme a él, el Señor abatirá su orgullo. El extender sus manos para nadar es una excelente ilustración de la política y del discurso de hoy de tú puedes solo, ves solo, tú puedes construir tu propio destino. Eso no es bíblico. La Biblia nos llama a vivir en dependencia de Dios, no en independencia ni en autosuficiencia. ¿Por qué? Porque si decidimos el camino de la independencia y la autosuficiencia, el Señor abatirá nuestro orgullo y nuestra destreza. Nuestra capacidad se quedará muy corta para lograr la salvación. Verso 12, y derribará las fortalezas inconmovibles de tus murallas, las humillará y las echará por tierra hasta el fondo. El hombre cree tener esto, fortalezas inconmovibles de murallas. Son tres palabras que representan la fuerza humana. Sí, el hombre ha logrado avances en la medicina, ha logrado avances en la tecnología, ha logrado construir grandes puentes, grandes ciudades, grandes cosas. Sí, hay una fuerza humana, hay una capacidad humana, nadie lo niega. Pero ¿sabe qué va a pasar en el último día? Todo eso va a ser derribado. Todo lo humano, todo lo pasajero, todo lo orgulloso va a ser derribado. ¿Por qué? Porque equivale a lo construido sobre la arena. Equivale a lo construido con paja, heno y hojarasca. Será quemado, se derribará, no pasará la prueba del juicio. Dios vendrá con su juicio para derribar, humillar y echar por tierra toda la fuerza y el orgullo humano. El orgullo del hombre será abatido y solo Dios será exaltado en aquel día. ¿Cuál será el final de esto? Los echará por tierra hasta el polvo. Hermanos, polvo es el hombre, y al polvo volverá. Y polvo también son las mejores construcciones del hombre, y al polvo volverán. Lo que hoy se llaman las maravillas del mundo volverán al polvo, serán hecho polvo. El día del juicio final, las pirámides de Egipto serán hecho polvo, Machu Picchu será hecho polvo, y muchas cosas más de los que los humanos hoy se enorgullecen. Salmo 31:23 dice, amen al Señor todos sus santos, el Señor preserva a los fieles, pero les da su merecido a los que obran por soberbia, con soberbia. Proverbios 16:5 dice, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Si de algo tenemos que cuidarnos, es el orgullo, la soberbia y la arrogancia, hermanos. Como preguntas de reflexión,
Yo termino con esto. ¿Celebras tú la victoria de Cristo sobre los poderes celestiales a través de su resurrección y exaltación? ¿Celebras de que aunque Él reinará plenamente en su segunda venida, ya Él está reinando en su iglesia, en parte hoy? Vivimos alabando a Dios por sus maravillas, principalmente por el milagro más grande que tú y yo hemos recibido, el nuevo nacimiento, el que Él nos haya dado nueva vida. Nos gozamos desde ya en que un día el mal será juzgado y eliminado por completo. Decimos, ha caído la gran Babilonia. Su sentencia ha sido dictada. No lo vemos todavía. Pero te pregunto, ¿vives tú esperando en el Señor? ¿Esperas, vives esperando de los cielos a su Hijo? ¿Vives esperando su gloria, su venida, su resurrección? El día cuando estás con las lágrimas, porque la angustia, porque la enfermedad, porque la situación difícil es muy difícil, recuerdas y esperas que un día Él vendrá, Él mismo vendrá para enjugar las lágrimas de tus ojos. Y por último, ¿estamos trabajando en humillar nuestro orgullo? ¿Qué tanta confianza tenemos todavía en nuestras capacidades? Hermanos, a veces nuestras buenas obras y nuestras capacidades pueden ser nuestro mayor enemigo para confiar más en Dios. ¿Estás buscando confiar en el Señor para todo? Y la mejor ayuda es ver nuestra debilidad y gloriarnos. Como dice Pablo, en nada me gloriaré, sino en mi debilidad, para poder gloriarme en su ayuda, en su poder, en su gracia. Señor, te damos gracias, porque un día tú reinarás, porque vendrás, porque has venido ya con salvación y con juicio, porque moriste para darnos salvación y resucitaste para castigar primeramente a los principados y potestades. Pero hoy todavía somos, Señor, el pueblo que espera en ti. Ayúdanos a ejercitar nuestra espera en ti, nuestra confianza en ti, nuestra fe en ti, que nuestra esperanza esté siempre puesta en ti, para que podamos en aquel día decir, este es nuestro Dios, en quien hemos esperado. En ti, oh Dios, esperamos. Y un día diremos, es el mismo Señor en quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Desde ya, Señor, nos alegramos en tu salvación. Desde ya, Señor, celebramos tus justos juicios. Desde ya, Señor, nos regocijamos porque juzgarás el mal, porque juzgarás la corrupción y la injusticia que todavía hay en la tierra. Perdónanos porque a veces nos quejamos ante tanta maldad, pero hoy podemos en fe celebrar que tú la juzgarás, que tú la castigarás. Y ayúdanos, Señor, a esperar que tu juicio castigue ya nuestra propia arrogancia, soberbia y orgullo, y que podamos crecer día a día en humildad y en dependencia de ti, en confianza en ti para todo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.